Bueno, muy buenas noches a todos y a todas por vuestra presencia y por vuestra asistencia. Quisiera felicitar desde aquí a mis compañeros que anteriormente me han precedido, tanto en las jornadas de los otros días como hoy, porque sus intervenciones son muy ilustrativas, y también quisiera trasladar mi enhorabuena a la organización, tanto al Museo Comarcal como al Ayuntamiento de Daimiel, por la convocatoria de estas jornadas y por su invitación a participar en ellas. Con este trabajo yo quiero invitarles a que realicemos un paseo extenso por el Daimiel de la primera mitad del siglo XVIII. Un momento el principio del siglo XVIII, en el que por primera vez se recogen documentalmente y de forma seriada los nombres de las calles de la localidad, y donde lo principal en un primer momento que vamos a ver es que la cotidianidad y la proximidad son la pauta que marca el establecimiento de estos términos y de estos nombres. Para entenderlo mejor, hoy en el día a día hay nombres, vivimos en una sociedad administrativa, una sociedad burocratizada, donde pues ya nacemos en una calle y sabemos cómo se llama esa calle, y etcétera, etcétera. En ese momento seguramente muchas calles tenían ya el nombre establecido, pero hay otras calles en las que la indefinición es evidente y, por ejemplo, hoy en el día a día, si queremos indicar la plaza de Tetuán, creo que pocos daimieleños conocerán qué es la plaza de Tetuán, sin embargo son las 7 esquinas. O, por ejemplo, la plaza de Manuel Ibero. La plaza de Manuel Ibero es el entorno del actual edificio de la Cruz Roja. En su momento era la calle, la plaza o el entorno de la Veracruz. Esta cercanía, esta inmediatez que vamos a ver reflejada en la nomenclatura, la he trabajado a través de una veintena de documentos en los que se recogen son textos impositivos, textos que recogen el cobro de diferentes impuestos entre los vecinos de la localidad. El más destacado de estos impuestos pues es el Servicio Real Ordinario, un impuesto propio de la Corona de Castilla y por el que se contribuía según los niveles de riqueza y la cantidad de propiedades de cada vecino. Pero también encontramos, por ejemplo, servicios extraordinarios, que eran impuestos para algunas obras puntuales o algún arreglo concreto en un momento específico. También encontramos alcabalas, cientos y millones, que son impuestos propios de la época que gravaban artículos de consumo. También los donativos a las parroquias y las deudas de estos mismos impuestos. La verdad es que cuando empecé a estudiar con más detenimiento los nombres de las calles daimieleñas, pues me sorprendió que se ha tratado poco. En general se ha tratado poco, tanto en su extensión como en su profundidad. Personalmente considero que es una fuente de primera magnitud para conocer la historia de cualquier localidad, ya no solo a nivel político, sino a nivel social, a nivel demográfico, a nivel económico, a muchos niveles. Pero en Daimiel, pues desgraciadamente hasta ahora pues se ha analizado en breves artículos o prácticamente de forma nula en las monografías más específicas, con lo cual creo que este trabajo pues va a ayudar a subsanar en parte esta falta de atención. Antes de entrar en un análisis más pormenorizado de las calles, quisiera precisar algunos aspectos que he considerado a la hora de realizar el estudio. En primer lugar, que el trayecto que vamos a realizar es el más común entre los textos analizados. Esto quiere decir que vamos a hacer un trayecto recaudatorio, como si fuéramos un recaudador de impuestos. Lo único que no le vamos a sacar dinero a nadie, pero como si fuéramos un recaudador de impuestos. No es el único trayecto, no es el único, sí es el más habitual y con el que queda bastante claro que las rutas estaban definidas tanto en su punto de origen y final como en las etapas intermedias. En segundo lugar, el destacar que hay varios espacios en los que establecer los límites es complicado, principalmente o porque son calles y plazas que ya no se llaman igual, o porque comprobamos que el tiempo pues inexorablemente o las ha variado o ha incrementado notablemente su recorrido. No he encontrado fuentes de la época que marquen estos límites, con lo cual he tenido que acudir al Catastro de Ensenada, de 1752, y a dos documentos posteriores, pero que creo que sirven de ayuda para definir estos espacios. Ambos documentos son de 1887. Por un lado, el Pleno Municipal de febrero de ese año, en el que se llega a cambiar el nombre de hasta 35 calles, perdón,
y la base del plano de 1887 del Instituto Geográfico y Estadístico, hoy Instituto Geográfico Nacional. Por último, señalar que en el trabajo, ahora cuando explique un poco la ubicación de las calles y tal, no sé lo que me voy a detener, pero la delimitación de los espacios pues la he hecho marcando los nombres actuales de las vías en virtud de una mayor cercanía y de una mejor comprensión. Deteniéndonos un poco más en el aspecto de las calles y de su distribución, pues vamos a ver que desde un primer momento las calles se encuentran divididas entre dos parroquias. Las dos parroquias están claras de un primer momento: parroquia de Santa María y parroquia de San Pedro. He encontrado estos documentos impositivos desde la segunda mitad del siglo XVII, testimonios. Se encuentran los testimonios de esta división, aunque en ese momento, y hasta 1705 incluso, pues son solo listas de vecinos y sus contribuciones sin señalar ningún espacio ni ninguna diferenciación supletoria. Es el primer documento que he encontrado, el de 1712. A partir de ahí empiezan a marcarse los nombres de las calles de la localidad. ¿Qué tipos de nombres no vamos a encontrar? Pues principalmente el grupo más numeroso es el de referencias religiosas. Así nos encontraremos ya no solo las que conocemos actualmente, como Santa María, La Paz, San Pedro, sino por ejemplo Veracruz, Compañía, La Tercia. Por otro lado, otro grupo, es el grupo más numeroso, el de referencias religiosas, pero como hoy en día, por ejemplo, si queremos señalar algún sitio, seguramente que utilizaríamos algún espacio religioso que es muy visible. Otro grupo es también el relativo a oficios o negocios. Pues entre ellos vamos a encontrar caldereros, barreros, jabonería, bizcocheras, tiendas. También el relativo a localización de parajes o localidades cercanas. Dehesa, Escoplillo, Ciudad Real, Almagro, Arenas, Manzanares. Otro grupo que destaca es el relativo a las características, los que destacan las características de la vía o la topografía del terreno. Entre ellos, por ejemplo, Empedrada, Ancha, Rinconada de San Juan, Subida a La Paz, Barranco de San Pedro, Bajada del Castillo. Y hay otros dos grupos un poco menos numerosos, pero también destacan. Uno es el relativo a nombres y apellidos, que es más importante, de familias nobiliarias de la época: Calvillo, Oviedo, Rozas, y topónimos de origen árabe, como Cerote, Moínos, Albacete o Granados. Así pues, si pueden ver la imagen, es un plano aproximativo al callejero de Daimiel en la época. No es que sea ese plano el real, seguramente tendrá algunos fallos y algunas imprecisiones, pero en base al plano que les he comentado antes, de 1887, es el más aproximado según las referencias fiscales que he encontrado. Así vamos a encontrar, si siguen un poco el ratón, que la parroquia de Santa María se situaría en lo que es la parte norte del municipio, del casco urbano, y la parte occidental, mientras que la parroquia de San Pedro abarcaría la parte oriental y la parte sur. La parroquia de Santa María se articularía en torno a varias plazas, entre ellas, por ejemplo, junto a la Veracruz, o donde estaría en un momento la ermita de la Veracruz, la plaza pública o plaza, la plaza de Santa María, donde se encuentra la iglesia, la plaza de la Paz, donde está hoy la ermita también, las Siete Esquinas, un punto muy identificativo de la localidad y que en su momento estaría prácticamente en el extrarradio, la plazuela de Tomás o de Iniesta, que hoy sería la plaza de Lepanto, y esquinas de Aguilica, que aproximadamente se situaría en el entorno de lo que hoy es la plaza de Almagro. Los ejes principales que marcarían esta parroquia serían la calle de Arenas, la calle Dehesa, la calle Terrero Blanco entonces, la calle Magdalena, la calle Almagro, hoy calle Don Tiburcio, y la calle Ciudad Real. Por lo tanto, vemos que es un espacio más amplio que de la anterior parroquia.
articulado en torno a lugares de culto o encrucijadas, cruces de caminos, y que tiene en general calles más cortas. Incluso se puede ver, por ejemplo, en la parte noroccidental, cómo hay un trazado medieval claro de calles cortas y trazados curvos. Por otro lado, para la parroquia de San Pedro, pues la parroquia de San Pedro se articula en torno a un solo eje, como es la plaza de San Pedro, en torno a la iglesia de San Pedro, y podríamos hablar de 4 o 5 ejes principales. Serían, por un lado, la calle Amargura, que hoy es calle José Ruiz de la Hermosa, la calle Santa María, hoy con el mismo nombre, la calle del Mayo, hoy calle Estación, la calle Manzanares y la calle Nueva. Es un callejero mucho más lineal, con calles mucho más amplias, mucho más largas en general que las de la parroquia de Santa María. Vamos a ver por otro lado que hay 6 calles coincidentes y por donde se recorre, las 2 parroquias recorren ese recorrido. Digamos que sería el nexo de unión entre ambas parroquias. Por un lado sería la calle de Almagro, que se bifurcaría en su momento, sería lo que hoy conocemos como el final de la calle Don Tiburcio. Ese tramo sería en donde acabara la contribución para la parroquia de Santa María, y este tramo, que hoy conocemos como calle Hospital, sería con el que comenzará la parroquia de San Pedro. Estaría la calle de Don Luis, que es la actual calle San Antonio. La calle de Don Pedro Oviedo, el tramo de General Espartero, que parte de José Ruiz de la Hermosa y llega a la confluencia de Méndez Núñez y Juan Romero. El tramo subsiguiente, de General Espartero actual, que llega hasta la plaza, y que entonces se llamaría calle de la Cárcel. Este tramo, que sería la calle de la Compañía, el actual tramo de Luis Ruiz Valdepeñas entre Monercillo y Santa Teresa, y la calle Caldereros, que sería donde estamos hoy, un pequeño tramo de donde estamos hoy, más la calle Quevedo. Así pues, voy a exponerles. En el trabajo descubrirán que tengo más detalle a la hora de analizar las calles y de analizar los nombres. Intentaré ahora ser un poco más rápido, pero bueno, tenemos un turno de preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Para presentar la parroquia de Santa María, pues empezamos aquí. A ver si me pueden seguir un poco la ruta. Empezaríamos en el entorno de la ermita de la Veracruz, una ermita que se pierde en un incendio hacia mediados del siglo XVIII. Luego la calle Molinos, en un recorrido mucho menor que el actual. La callejuela de Andújar, hoy con el mismo nombre. La calle Motilla. El diccionario de la lengua española habla del término mota como elevación del terreno de poca altura, natural o artificial, que se levanta sola en un llano. El término Motilla es muy propio de la localidad y sabemos que es el terreno que tapa nuestros famosos yacimientos del bronce. La carta arqueológica de 1991 habla de que un posible yacimiento de esta época esté situado en el núcleo poblacional. Quizá esta calle haga referencia a ese yacimiento. La calle Cerote o Cerón, actualmente calle Vergara. El cerote o cerón es un término árabe, son sinónimos de un término árabe hoy en desuso, como es el serón, relativo a un capacho o espuerta grande sin asas que servía para carga de una caballería. La calle Dehesa, pues la calle que lleva al camino hacia la Dehesa Boyal, propia del concejo de la villa en la época incluso anterior y posterior. La calle Arenas es la calle, actualmente también calle Arenas, y que lleva hacia la población vecina. La calle Caldereros, como decía antes, en el tramo de actual calle Quevedo. La calle Mínimas, donde se sitúa el convento, cubriría el espacio entre calle Quevedo y calle Mártires. La calle de la Plaza o de la Plaza Pública, actual calle Mártires. La calle de Doña Guiomar,
Sería el tramo actual de calle Mínimas entre Mártires y la Plaza de Santa María. Hay números que van a haber repetidos, por ejemplo, la calle Motilla, la calle Arenas y posteriormente. Son esos ejes que les he mencionado antes que en la ruta de cobro pues se repiten. La calle Manga de Gabán o Manga Gabán es un término bastante habitual, sobre todo en el sur peninsular, y que puede remitir a que fueran calles sombrías, calles de sombra, calles frescas y que requirieran ese abrigo, esa manga de gabán en determinadas épocas para pasar por ellas. La calle Herrera, hoy en día con el mismo nombre. La calle del Terrero Blanco, hoy calle Terrero. Un espacio muy característico del terreno blanco. La calle Villaltas. En principio la calle Villaltas creo que se divide en dos. Por un lado, el tramo de calle Villaltas de esta época sería entre Vergara aproximadamente y calle Padre López, y posteriormente habría otro tramo entre calle Padre López y calle Granados, que sería calle Maricondesa. Lo vamos a ver a continuación enseguida. La calle Padre López, en principio, hace referencia a un religioso notable que pasó por la localidad. Los dos últimos cronistas oficiales, tanto Jesualdo Sánchez Bustos como Francisco de la Iglesia Camacho, hablan de que podría ser un predicador jesuita. La calle Maricondesa, en principio la sitúo aquí por los vecinos que recogen las relaciones y los documentos que he visto, porque casi etimológicamente hay un documento en el que habla de calle Maricondesa, con lo cual podría hacerme referencia a la calle Cervantes actual, que se sitúa aproximadamente aquí, y que uniera Santa María, Mari, con la calle Dehesa. Pero por la relación de vecinos, de momento lo sitúo aquí. Quizá algún documento posterior pues descarte esa posibilidad y lo sitúe realmente como el nombre originario de la calle Cervantes. La calle Barranco Albacete. Albacete no es la población manchega que tenemos aquí como capital, sino un término que hace referencia o que podría derivar del término albacara. Albacara, según el diccionario, es un recinto murado en la parte exterior de una fortaleza con la entrada en la plaza y salida al campo y en la cual se solía guardar ganado vacuno. Es un sentido muy reforzado si vemos el entorno de la zona. Ya hemos señalado la calle Dehesa, hemos señalado la calle Cerote o Cerón, todo en relación a ganado de un tipo o de otro. La calle Herrera en principio seguramente por ser la calle donde se herraban las caballerizas. Incluso la calle Los Toros, que situaríamos aquí, que a nivel fiscal no aparece, pero pues muy probablemente existiera ya en la época. La calle Granados, hoy también con el mismo nombre. La calle Pozo de Ánimas, la calle Pozo de Emes, también el mismo nombre. Posiblemente su origen se deba a lo expuesto en la respuesta 51 de las relaciones topográficas mandadas a hacer por Felipe II en 1575, cuando habla de la construcción de la Ermita de la Paz. Dice que hiciesen en aquel sitio un pozo, y se hizo el pozo que ahora está cerca de la dicha ermita a la Puerta del Sol. La calle María Oliva, hoy también con el mismo nombre, también se suele encontrar callejuela de Oliva. La calle Peñoncillo, también con el mismo nombre, en un trayecto mucho más corto que el actual. La calle de la Paz o Sacristía de la Paz, el mismo nombre, por el lateral izquierdo de la actual ermita, donde se sitúa la imagen de Jesús Nazareno. La calle Barranco de Santa María sería el actual tramo también del mismo nombre, más la calle Alcantarillas, llegando a la iglesia homónima, a la iglesia de Santa María. Entonces, junto a Santa María. A veces el término plaza se utiliza poco, se habla más de junto a. Sería el entorno pues, de la plaza de Santa María, la iglesia de Santa María, quizás parte de la calle Gregorio Molinero. La calle Tiendas, hoy calle Virgen de las Cruces. La plaza o plaza pública, ya hemos visto cómo en la primera exposición nos han hablado de que era entonces el sitio donde se celebraban los espectáculos taurinos, era la plaza de toros de la época. La calle de la Compañía, subida a la Compañía o arriba de los Teatinos, sería en principio el tramo actual de calle Santa Teresa, más el tramo
quizá una separación. La calle Subida de la Compañía sería ese tramo de la calle Santa Teresa y la calle en sí de la Compañía, o sea, por un lado Subida de la Compañía y por otro de la Compañía. La Compañía sería quizás el tramo de la actual calle Luis Ruibal de Peñas entre Monercillo y Santa Teresa. Los jesuitas tenían muchas posesiones en la localidad e incluso el término que he mencionado antes de teatinos lo vemos localizado aquí al final de la calle Nueva, en el entorno de la ermita de la Cruz. Sabemos que está actualmente en este trazado aproximado la calle de los Teatinos. Hay allí un pajar y unas posesiones de los jesuitas, entonces posiblemente aún remita ese término de entonces. La calle José Mendoza en sí a veces se menciona un par de veces, es un vecino que se menciona en un documento de 1733 en la calle de la Compañía, por lo tanto lo sitúo en la misma localización. La calle de Andrés Calvillo o Don Andrés, empezamos a ver Mendoza, Calvillo, empezamos a ver apellidos nobiliarios de la época. Sería la actual calle Monercillo. La calle de la Cárcel, como he mencionado antes, el tramo de General Espartero entre la plaza y la confluencia de Méndez Núñez y Juan Romero, es donde se situaría el edificio de la Cárcel Pública o Real. Posteriormente estuvo el edificio de la Oficina de Correos y hoy en día es donde se sitúa el Punto Joven. La calle Empedrada, hoy calle Fontecha, imagino que el término viene porque en una época donde las calles eran de tierra, pues una calle de piedra pues adquiriría ese nombre particular. La calle de la Tercia del Vino o de la Tercia sería la actual calle Obispo Quesada, hasta llegar posiblemente hasta el entorno de la calle entonces Doña Guiomar, hoy calle Mínimas. Hace referencia al edificio de la Tercia Real del Pan y el Vino, un edificio eclesiástico donde se depositaban los diezmos. La calle de las Bizcocheras o del Bizcochero, aunque tradicionalmente la localidad se sitúa en la calle Colón, por las referencias que he encontrado documentales, se sitúa en la calle Gregorio Molinero, por las referencias que yo he encontrado se situaría más bien en un tramo de la calle Colón y parte de la actual plaza de Santa María. La calle Subida a la Paz o Arriba de la Paz, lo que conocemos como calle Jesús. La actual calle Luchana se llama de tres formas, el término más habitual es calle del Cacho, pero incluso llega a aparecer como calle Machuca o calle Garrotas. Plazuela de la Paz, hoy el entorno de la Plaza de la Paz. La calle de Escoplillo, hoy con el mismo término, mucho más corta. La calle de la Cruz de Ana María, también existe hoy en día. La calle Bajada del Castillo, aquí me resulta curioso que ellos emplean Bajada del Castillo, hoy en día es Subida al Castillo. Sería parte de la calle Castillejos, la calle en sí, Subida al Castillo, y parte de la calle Colón que baja hasta la Plaza de Lepanto. Plazuela de Iniesta o Plazuela de Tomás, como he dicho al principio, la Plaza de Lepanto. La calle de Don Lope, hoy calle Méndez Núñez, es donde situarían las casas de los Carrillo hasta principios del siglo XX. En este trayecto pues aparece la calle de la Tercia del Pan, que yo atribuyo que sería la calle actual de Travesía de las Tercias. La calle Ancha, hoy también calle Ancha, quizá con algún tramo de la calle Trinidad. Callejuela de Lerma, hoy también calle de Lerma, aparece poco pero también aparece. La calle de la Magdalena, pues debe su nombre a la ermita del mismo nombre, que creo situar por la relación de cobro, donde la sitúo, aunque la sitúo entre interrogaciones porque realmente no sabemos, no hay un documento que nos sitúe bien dónde está, pero esta calle debe su nombre a la ermita. La calle Almagro, hoy calle Don Tiburcio. La calle Ciudad Real, hoy también se llama igual. La calle de las Mateas, hoy es la calle Pósito. Posiblemente el término de Matea remita a la fiesta de San Mateo o las fiestas de la Vendimia, pero no lo tengo claro. Las Siete Esquinas, pues hoy Plaza de Tetuán, pero como digo, creo que en pocos de milenios utilizamos este término administrativo, sino que utilizamos el término de Siete Esquinas. Calle Barreros, hoy también el mismo nombre, que bajaría hasta la Rinconada de San Juan, lo que conocemos como calle San Juan, lo único que en un espacio mucho más reducido. Era donde se situaba la antigua ermita de la Paz, la ermita de San Juan.
Una ermita que en las relaciones topográficas, de nuevo vuelvo a remitirme, dice de ella que era una casa que tenían por mezquita antiguamente los moros que vivieron en esta villa. La calle Melchor de Medina, lo que hoy conocemos como Travesía del Indiano. He intentado descubrir algo de Melchor de Medina, he localizado algo, pero no tengo todavía la certeza de que sea ese indiano, ese español que llega rico de América. Posiblemente sea más bien un término, el de indiano, más propio del siglo XIX. Aquí es donde en principio hay una bifurcación importante. Según el documento hay dos tramos, pero bueno, he intentado introducirlos los dos. Por un lado la calle de Don Luis, que como decía antes es la calle San Antonio, quizá un tramo de la calle Don Tiburcio, y la calle de Don Pedro Oviedo o Don Pedro, el tramo que también he mencionado antes de General Espartero entre José Ruiz de la Hermosa y la confluencia de Méndez Núñez y Juan Romero. Don Pedro Oviedo es pues otro apellido que aparece, nobiliario, Oviedo, quizá un personaje del siglo XVI que introdujo o que permitió la llegada de la Inquisición a Daimiel. Plazuela de San Antonio, o junto a San Antonio de Padua, por un oratorio o ermita que había en el entorno. Esquina de Aguilica, es impreciso de momento, pero de momento lo sitúo en el entorno de la Plaza de Almagro. La calle Moinos, hoy calle Sancho Panza. La calle Barraganes, hoy calle Dulcinea. La calle de la Agua Buena, hoy también se llama igual. Y la calle de Arnedo, hoy calle Don Quijote, finalizando, como decía antes, en Almagro. Para la parroquia de San Pedro, pues empezaríamos también en Almagro, pero sería el tramo que actualmente conocemos como calle Hospital. La calle Santa María, hoy también se llama con el mismo nombre, sería el camino que se dirigiera hacia la ermita de Santa María de Ureña, y por eso el nombre. Ureña es uno de los parajes de la localidad. La calle Carrizosa, hoy quizá parte de la actual calle Gregorio Marañón, Carrizosa por ser el camino también que se dirigía a esa población ciudadrealeña. La calle de San Roque, pues hoy con el mismo nombre, y debido a la ermita, una ermita que se construye a comienzos del siglo XVI. La calle del Mayo, hoy calle Estación, probablemente remite a las fiestas del Mayo o los mayos comúnmente de orígenes ancestrales, y quizá incluso entroncaría como celebración primaveral con San Isidro, donde vemos en el plano que la ermita de San Isidro aún se sitúa fuera del término municipal. La calle de la Guerrera, hoy calle Pacífico. La calle del Corcovado. El término corcovado hace referencia a alguien chepado, a alguien con joroba, y tradicionalmente se ha creído que se debe al escritor Pedro Ruiz de Alarcón, un conocido dramaturgo del siglo de oro español. Incluso se llegó a afirmar que este escritor era oriundo de Daimiel, pero estudios posteriores han constatado que este escritor es de origen mexicano, y es difícil, quizás parte más de la leyenda más que de la realidad, el hecho de que pasara por aquí o estuviera por aquí y que la calle haga referencia a él. Plazuela de San Pedro, pues hoy el entorno de la Plaza de San Pedro más la calle Alfonso XII. La calle del Menchero, hoy actualmente calle Progreso, Menchero también como apellido de una familia. Calle de Triviño, calle Prior o calle de Armiño el Prior. En principio, a falta de referencias, lo sitúo en este tramo de José Ruiz de la Hermosa entre Plaza de San Pedro y calle calle Progreso actual. Pero quizás, por un documento que he visto el del Catastro de Ensenada, en el que habla de la callejuela del Cura, quizá estemos hablando con este término de la calle Juan Romero, de la actual calle Juan Romero. De momento lo he situado ahí, pero posiblemente la investigación me lleve a ubicarlo en otra posición. La calle de la Amargura, hoy calle José Ruiz de la Hermosa, y a partir de ahora pues vamos a ver las coincidencias con calles que hemos tratado ya en la parroquia de Santa María. La calle de Don Pedro, la calle de Don Luis, la calle de la Compañía,
la calle de la Cárcel y la calle Caldereros. Este tramo de calle Caldereros pues sería donde estamos actualmente, donde hoy nos situamos en el museo. La calle Rozas sería el tramo de calle Prin entre calle Arenas y la plaza de San Antón, una plaza de San Antón, plazuela de San Antonio Abad, se suele mencionar, que también se menciona en un par de ocasiones para el cobro. La calle Barranco de San Pedro o calle de San Pedro, pues sería el siguiente tramo de calle Prin, desde San Antón hasta la iglesia de San Pedro. La calle Manzanares, pues hoy con el mismo nombre. La calle Nueva, aquí he recogido testimonios orales que en principio dan a entender que la calle Nueva fuera por destrozos o porque se provocaran destrozos por inundaciones y tal, y de ahí el término. Creo que estos testimonios orales solo se remontarían hasta el testimonio que tenemos recogido documentalmente de 1860 con la crecida del río Azuer. Quizá el término Nueva, que ya vemos que aparece en el siglo XVIII, se remonte aún más, se remonte al siglo XVI, a las inundaciones que recogen las relaciones topográficas producidas en 1544, 1545 y algún año más. No puedo de momento confirmarlo. Calle de San Sebastián, callejuela de San Sebastián o del Santo Bastián. En ella se situaba también una ermita, hoy perdida absolutamente. Los últimos restos se perdieron en el año 1993, no hace tanto. La calle Peña Blanca, hoy calle Victoria. La calle Miguel López, hoy calle Miguel Ángel. La calle Tragaceite, hoy calle Triunfo. El término de Tragaceite lo he localizado en algunos libros, en algunos documentos del siglo XIX referentes a la población conquense de Tragacete. Y conociendo el crecimiento demográfico que sufrió Daimiel en el siglo XVI, conociendo que este término conquense alberga un monte que se llama Peña Blanca, un término que hemos visto hace poco, es posible que parte de la población que permitió ese crecimiento demográfico del siglo XVI en Daimiel proviniera de esa localidad conquense y que como forma de recordatorio, como forma de establecer un recuerdo de las tierras de las que venía, pues pusiera el nombre a esas calles. La calle de los Giles, hoy calle Primavera, tenemos un paraje cercano, el de Gil Pérez. No sé si podría venir la relación con el término de Giles. La calle del Ojo Gordo, hoy actual calle Calixto Ornedo. Debo decir que Daimiel es el único pueblo que escribe el apellido, mejor dicho, de este ilustre gramático como Ornedo, acabado en D, Deo, y no como que es Hornero, R-O. Pero bueno, aparte de este inciso, señalar que la calle del Ojo Gordo pues hace alusión al impactante suceso que relatan nuevamente las relaciones topográficas y que paso a leer. Nació un monstruo que tenía un ojo solo en la frente y era grande, y tenía la forma de la cara como suele ser, con sus cejas debajo del mismo ojo. No tenía narices, ni boca, ni señal de ello, sino todo llano, y en la barbilla tenía un agujero muy pequeño. Tenía 2 orejas muy grandes, 4 dedos más abajo de donde suelen estar, casi debajo de la garganta, hacia los lados. Todo lo demás era un cuerpo bien formado y proporcionado de mujer, sin faltarle nada ni tener cosa mal puesta. Nació vivo y duró por 3 o 4 credos vivo, y meneando los brazos y manos murió. La calle Jabonería actualmente se llama del mismo modo, en un trayecto más corto del actual, y finalmente un segundo tramo de la calle Nueva, desde aproximadamente Jabonería hasta el entorno de la Veracruz. Muchísimas gracias por su atención. Quería preguntarle a José Manuel, al hilo un poco de su investigación, y ya que el recorrido lo ha hecho un poco a través de la fiscalidad de la época, pues señalar las zonas más o menos ricas en razón a esa fiscalidad que había en Daimiel y las posibles diferencias que habría entre una parroquia y otra, o si no las había,
un poco la economía de esa época, cómo se reflejaba en esa búsqueda. Como la extensión del trabajo era de 15 páginas, pues hay detalles que no he podido señalar, sin embargo sí lo recojo. Hay documentos en los que más o menos la distribución se hace para que los impuestos que se recogen en una parroquia sean más o menos equivalentes a los de otra. Me parece que hay un documento de 1732 en el que en la parroquia de Santa María se recogen 4.800 reales, mientras que para la parroquia de San Pedro se recogen unos 4.100 reales. Obviamente hay muchas más calles, más vecinos en la parroquia de Santa María, pero aproximadamente la división se hace para que sea algo proporcionado. En cuanto a las zonas de mayor riqueza, pues viendo los apellidos nobiliarios, pues estarían en torno al centro de la localidad, lo más probable, aunque no es un estudio que de momento pues haya hecho en profundidad. Yo quiero preguntar una cosita. Simplemente vi que una de las calles lleva el nombre de Treviño, ¿puede ser? Triviño. Treviño. Por ejemplo, creo recordar que cuando estuve en el archivo del Viso me apareció un apellido Treviño. ¿Un ilustre capitán marino probablemente? ¿Sabe algo? De momento yo solo he recogido los términos. Más adelante intentaré localizar el porqué de los términos. Muchas gracias. En algunos casos está claro y es evidente de dónde parte el término. De momento pues no he sabido localizar. Por ejemplo, con Andrés Calvillo tampoco sé quién es don Andrés. Don Luis tampoco sé quién es don Luis. Es un estudio que se está confeccionando y que imagino que en el que aportaré más documentación próximamente. ¿Alguna pregunta más? Pues si no, nos vemos mañana, si lo desean.